El gobierno de la ciudad avanza sobre la venta de la primera hectárea del parque de la ciudad. Allá por el año 2018 se celebraron los Juegos Olímpicos para la Juventud. Entonces, en aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta, titular, digamos, del gobierno de la ciudad, decide destinar 29 hectáreas del parque de la ciudad para la Villa Olímpica. De esas 29 hectáreas, 4 iban a ser destinadas para las viviendas de los deportistas. Más luego, esas 4 hectáreas que se construyeron se iban a pasar al Instituto de Vivienda de la ciudad para darla a viviendas sociales. Pero quedaron allí algunos terrenos libres, más las 25 hectáreas restantes, que el gobierno pretende privatizarlas de manera no muy legal, si se quiere decir. Entonces, para tratar de evitar este inconveniente y detener esta venta, es que organizaciones sociales presentaron un amparo ante la justicia para que hoy, como sucedió, se detuviera la venta de estos terrenos. Para entender un poco más sobre el tema, es que estamos en comunicación con María Eva Cousovitis. Ella es ingeniera civil y es coordinadora de la ingeniería comunitaria de la UBA. Te damos la bienvenida, Eva, acá al Noticiero Popular de Barricada TV, y ya queríamos preguntarte, como primera pregunta, ¿cómo fue que llegamos a esta situación? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por el espacio. Y la verdad es que esta historia es una historia que se remonta al año 2013-2014, cuando empieza a discutirse el Plan Maestro de Comuna 8. Ahí finalmente se sanciona la Ley 5.235, que reconoce que el barrio olímpico va a ubicarse, va a emplazarse en la zona sur de lo que conocemos como el Parque de la Ciudad. En el año 2016 se retoma esta idea de vender tierras públicas del Parque de la Ciudad, y así es como en el año 2016 se ponen a la venta 29 hectáreas del Parque de la Ciudad, 29 hectáreas del polígono del Parque de la Ciudad a través de la Ley 5.704. De esas 29 hectáreas, y tal como contaban recién, 4 hectáreas iban a estar destinadas a el barrio olímpico. De esas 4 hectáreas, 3 han sido ocupadas por viviendas sociales que corresponden al barrio olímpico, y quedaba 1 hectárea libre. Ahora bien, esa hectárea libre en realidad está fraccionada en 10 lotes que hoy fueron subastados. El gobierno de la ciudad a las familias del barrio olímpico les prometió que estas 10 parcelas, que aproximadamente constituyen 1 hectárea, es decir, una superficie equivalente a una manzana, iban a ser, en primer lugar, superficies verdes. En segundo lugar, les prometieron que iba a ser equipamiento comunitario para el barrio. Y en tercer lugar, les prometieron que iban a ser destinadas estas tierras a viviendas sociales. Nada de esto pasó, y estas tierras han sido hoy subastadas para poder desarrollar emprendimientos inmobiliarios. Hemos ido a la justicia porque, en primer lugar, consideramos que es inconstitucional la ley 5.704. ¿Por qué? Porque el Plan Urbano Ambiental establece con claridad que las tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires tienen que estar destinadas a espacios verdes, a equipamiento comunitario o a vivienda social, no a el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Y le hemos pedido a la justicia, a partir de una medida precautelar, que frene esta subasta. Lamentablemente, la subasta no fue frenada y hoy se han subastado 5 de esos 10 lotes. ¿Qué es lo que argumenta la justicia justamente para no hacer lugar al amparo que ustedes presentaron? En primer lugar, la justicia, cuando rechaza la medida precautelar, lo que plantea es que la venta puede retrotraerse.
de todas, y más allá de los tecnicismos y los vericuetos legales, lo que nos preocupa es, en primer lugar, que estamos privatizando una vez más una hectárea de un parque público, en este caso del parque de la ciudad. En segundo lugar, y tal como ustedes planteaban correctamente al principio, todavía nos quedan pendientes 25 hectáreas. 25 hectáreas que están puestas a la venta y cuyo destino van a ser desarrollos inmobiliarios y no para viviendas sociales. Esas 25 hectáreas restantes van a estar destinadas a desarrollos inmobiliarios que solo prevén que el 10% de esas viviendas estén alcanzadas por la operatoria o la modalidad denominada leasing, que es una opción de alquiler con posibilidad de compra. Por lo tanto, el Parque de la Ciudad ya ha perdido 29 hectáreas, de las cuales 3 está siendo ocupada por el Barrio Olímpico, 1 hectárea, ¿sí?, que está fraccionada en 10 lotes, de los cuales ya 5 hoy han sido subastados, y nos quedan pendientes todavía 25 hectáreas que han sido puestas a la venta y cuyo destino es el desarrollo inmobiliario, no de viviendas sociales. Por eso es que la situación es muy preocupante, pero también se enmarca en un proceso de venta y privatización del patrimonio público que se viene acelerando en esta última década, en donde ya tenemos contabilizadas más de 500 hectáreas de tierras públicas vendidas, el equivalente a 250 plazas de Mayo, de las cuales 150 corresponden a espacios verdes públicos. En particular, en el sur de la ciudad, lo que estamos observando es cómo progresivamente estamos destruyendo el pulmón verde de la ciudad. Es decir, los grandes parques que se encuentran situados en el sur de la ciudad están siendo paulatinamente privatizados. No solamente podemos hablar de las 29 hectáreas que corresponden al Parque de la Ciudad, sino que podemos hablar de las 37 hectáreas del Parque Roca, que fueron destinadas a una playa de carga y descarga, a las 45 hectáreas del Parque de la Victoria, que fueron destinadas a una cancha de golf. Vemos con mucha preocupación este modelo de apropiación de lo público del patrimonio urbano que, como consecuencia, lo que tiene es la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana, porque venimos perdiendo patrimonio público, venimos privatizando suelo urbano y como contracara de eso venimos profundizando la emergencia ambiental, habitacional y sanitaria en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Eva, ¿cómo se entiende, habiendo legislación que protege los parques públicos, que más, que pregona que tiene que crecer en todo caso el espacio verde, y que esa legislación está y existe en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como también en el Plan Urbano Ambiental? ¿Cómo es posible que, teniendo todo este tipo de marco legal, lleguemos a estas instancias? A ver, sin duda, la verdad es que dentro de lo que es la normativa y la jurisprudencia en la Ciudad de Buenos Aires, resulta bastante incomprensible cómo continuamos avanzando en la venta de tierras públicas, tierras que forman parte de parques públicos. La realidad es que si además tenemos en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires afronta 2 amenazas de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor, es un contrasentido desde el punto de vista de la planificación urbana, si las amenazas naturales son las olas de calor y las inundaciones, estar sistemáticamente privatizando superficies verdes públicas, que es lo que viene sucediendo. Porque, insisto, no hablamos solo de lo que sucede en el Parque Roca, en el Parque de las Victorias, lo que sucede ahora en el Parque de la Ciudad, sino que estamos hablando también de un programa sistemático de apoderación de todo el borde costero. Entonces, en el marco de la agenda climática y de cara a las amenazas naturales que la ciudad enfrenta, la verdad es que esto es un contrasentido absoluto. Sin ir más lejos, hemos venido denunciando lo que sucede con las tierras que denominamos el predio de Costa Salguero, y también venimos alertando y denunciando lo que entendemos va a ser la historia del mayor despojo de patrimonio público en la Ciudad de Buenos Aires, que es la
el cambio de zonificación en lo que conocemos como solares de Santa María. Es decir, la pérdida definitiva de la ciudad deportiva de La Boca, que ahora, a partir de un nuevo convenio urbanístico que el gobierno anuncia que firmará con IRSA, permitirá ocupar ese predio con suntuosos desarrollos inmobiliarios que van a estar ubicados sobre la costanera y que van a alcanzar 100 metros de altura. Por eso, lamentablemente, lo que observamos es un modelo urbano que se consolida, que se caracteriza por el despojo del patrimonio común, de nuestras tierras públicas, de nuestros espacios verdes, y que eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son justamente la precarización de todas las dimensiones de la vida, porque profundizamos la emergencia habitacional. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 6 habitantes se encuentra en emergencia habitacional. Nos encontramos en emergencia ambiental. La ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacios verdes por habitante, menos de 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando las recomendaciones son entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Por eso es un contrasentido seguir ocupando las superficies verdes de nuestros parques públicos. Eva, vos ahí mencionabas la cuestión de Costa Salguero y Punta Carrasco. ¿Por qué pensás que en ese caso, digamos, impulsado por la movilización de la ciudadanía, se logró detener la venta y hay otros casos como este que pasan más inadvertidos? Y por otro lado, también te queríamos preguntar cuál pensás vos que es el rol de la oposición en la legislatura y si hay una verdadera representación partidaria de estas demandas vecinales dentro de la legislatura. A ver, en primer lugar, yo creo que la discusión de Costa Salguero tiene muchos años de historia. De hecho, la resistencia porteña, la resistencia ciudadana para poder recuperar la costa y el río tiene 30 años de historia, cuando comenzaron las primeras privatizaciones allá en la década del 90. El proceso de apropiación de la costa comienza en la década del 90, privatizando lo que hoy conocemos como Costa Salguero, Punta Carrasco, es decir, todo el borde costero de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí surgen las primeras resistencias ciudadanas que lo que plantean es la recuperación de la costa y la recuperación del río. Por lo tanto, ahí tenemos un enorme acumulado organizativo que tiene que ver con nuestra historia en defender la costanera y el río. De hecho, la Constitución de la ciudad reconoce estas luchas ciudadanas y entonces específicamente establece que las costas tienen que ser de acceso público. La realidad es que Costa Salguero permitió poder visibilizar este modelo urbano y me parece que marcó un punto de inflexión para el conjunto de la ciudadanía porteña en relación a este modelo que se consolida. La verdad es que de manera reiterada asistimos a diferentes convenios urbanísticos, modificaciones de la zonificación, que lo que hacen es no resolver los problemas de la ciudad en materia de infraestructura, en materia de acceso a la vivienda, sino en realidad garantizarle enormes negocios a un sector concentrado de desarrolladoras inmobiliarias. Por supuesto que necesitamos poner esto en agenda en la ciudad. A mí me parece que si bien la constitución de la ciudad, y retomo una de las primeras preguntas que me hacían, es una constitución de las más progresistas en relación a la defensa de los espacios verdes, en relación a nuestro sistema de gobierno, que es la democracia participativa, en los hechos, las políticas públicas nada tienen que ver con el espíritu democratizador de nuestra Constitución. Y yo creo que eso tiene que ver con que no hemos podido consolidar un ámbito de discusión respecto a cuál es el modelo de ciudad que las porteñas y porteños queremos. En ese sentido, me parece que el rol de la legislatura es sin duda clave. Necesitamos poder discutir el modelo de ciudad. La realidad es que eso no lo hemos hecho porque la ciudad de Buenos Aires históricamente ha sido muchas veces la caja de disputa de diferentes sectores políticos y económicos, y por otro lado porque la discusión en la ciudad de Buenos Aires en general ha sido una discusión de características más nacionales y no tanto locales. El no haber tenido un ámbito en donde discutir el modelo de ciudad
ha permitido que la gestión del PRO pueda imponernos este modelo privatista de despojo y de segregación que se viene profundizando hace ya más de 13 años.